Muy bien, entonces vamos a comenzar esta sexta clase de Romanos. Estamos en la página 51 de sus notas y vamos a ver la parte que tiene como título el análisis, las epístolas de Pablo delineadas individualmente. Ahora, la última vez hicimos el trabajo de sintetizar. Déjame darte la definición de una síntesis. Una síntesis es un método utilizando para determinar la naturaleza de algo. Una síntesis es un método utilizando para determinar la naturaleza de algo, observándolo como algo completo. Un método utilizado para determinar la naturaleza de algo, observándolo como algo completo. Así que vimos la estructura paralela del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vimos la estructura paralela del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego, lo que vimos fue la arquitectura. Vimos la arquitectura y vimos cómo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, define las epístolas de Pablo. Vimos cómo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, define las epístolas de Pablo y algo de las interrelaciones entre ellas. Vimos algo de las interrelaciones entre ellas. Lo que hicimos fue determinar la naturaleza de las epístolas de Pablo, viéndolas como algo completo. Determinamos la naturaleza de las epístolas de Pablo, viéndolas como algo completo. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer el trabajo de análisis. El análisis, aquí viene la definición, es un método. El análisis es un método para determinar la naturaleza de una cosa. El análisis es un método para determinar la naturaleza de una cosa, dividiéndola en partes que la componen. Dividiéndola en las partes que la componen. Determinaremos entonces, hermanos, la naturaleza de las epístolas de Pablo, bosquejándolas de acuerdo con su común denominador más pequeño. Esto es el menor número de veces en las cuales limpiamente se puede dividir. Pasaremos mucho de nuestro tiempo con Romanos, pero iremos a las otras epístolas para que podamos tener un contexto remoto de la posición que tiene el libro de Romanos. Y ese es el por qué vamos a pasar mucho tiempo, 2 clases en el análisis. Pasaremos mucho de nuestro tiempo con Romanos. Pero iremos a otras epístolas para que podamos tener un contexto remoto, de la posición que tiene el libro de Romanos. Así es que se necesita entender las otras epístolas bien para poder tener la posición de Romanos donde debes de tenerlo. Ahora, hemos visto en este cuadro que hicimos nosotros, que lo llamamos el bosquejo neotestamentario, vimos las epístolas en relación con la salvación, con la justificación. Era Romanos, Corintios y Gálatas. La justificación, la salvación. Romanos, Corintios y Gálatas. Y lo que tengo aquí, hermanos, es un cuadrito, un dibujo aquí, una gráfica. Romanos, Corintios y Gálatas. Romanos tiene que ver con doctrina, recuerda.
Así es que en el primer renglón escribe doctrina bajo Romanos. Bajo Corintios, redarguir. Gálatas, corrección e instrucción. Y vamos a dividir estas tres para que entendamos más y más de lo que tiene que ver el uno con el otro. En Romanos se presenta la cruz. Romanos trata con la cruz. Doctrina en cuanto a la cruz. En Corintios vemos nosotros que él habla, redarguye para divisiones, escribe para divisiones, y luego pon la cita 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En Gálatas, hermanos, se presenta bajo corrección e instrucción el legalismo. Hay un problema con el legalismo. Y Pablo trata de corregir, de instruir en cuanto al legalismo. Él dice que es un evangelio totalmente diferente. Escribe Gálatas 1:6 en ese renglón. 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Están metidos en el legalismo, en un evangelio totalmente diferente, basado en la ley, y estamos bajo la gracia. En el tercer renglón, bajo Romanos, escribe camino de salvación. En Romanos se presenta el camino de la salvación. En Corintios se presenta el fracaso práctico. Habla del fracaso práctico. En Gálatas es el fracaso doctrinal. Fracaso doctrinal. ¿Ven ustedes? Doctrina, redarguir, corrección e instrucción. En Romanos, la doctrina es la justificación. Se presenta la doctrina de la justificación. En Corintios, redarguye algo personal. Se presenta lo personal. Andan personalmente mal. Gálatas es una corrección e instrucción corporativo. Corporativo. En el último renglón de Romanos, pon ahí: la fe mira atrás a un redentor. La doctrina que se presenta tiene que ver con la fe que mira atrás a un redentor. En Corintios habla del conflicto de fe. Y Gálatas se presenta el plan de fe. Correctamente, el plan de fe. Así es que tenemos la fe en los dos, en los tres, pero en Romanos la fe mira atrás. En Corintios hay un conflicto de fe. En Gálatas se presenta correctamente el plan de fe. Página 52. Vamos a ver los libros: Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios y Gálatas. Y luego, en el segundo renglón, dice Cristo es. En el tercer, el evangelio, y tacha lo que dice es, y pone ahí mostrado. El evangelio mostrado. Lo voy a cambiar en el futuro en las notas, pero para ustedes, el evangelio mostrado. Y luego, en vez del cristiano es, en la cuarta, ponga ahí: en Cristo somos. En Cristo somos. Es una falla. Vamos corrigiendo esto más y más, y no importa qué tantas veces lo haces. Cuando tú lo repasas la 10ª vez, tú entiendes mejor cómo decirlo. Y tenemos a Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas. Vamos a tomar a Romanos. Cristo es en Romanos nuestro poder. Así es que en el primer renglón, bajo Cristo es, al lado de Romanos, ponga nuestro poder. Mientras que en 1 de Corintios, Cristo es nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría.
En 2 de Corintios, Cristo es nuestro consolador. Lee el primer capítulo para entender eso. Nuestro consolador. En Gálatas, Cristo es nuestra justicia. Así es que Cristo se presenta como 4 cosas diferentes, una diferente en cada uno. En Romanos, nuestro poder. 1 de Corintios, nuestra sabiduría. 2 de Corintios, nuestro consolador. Gálatas, nuestra justicia. En Romanos, el Evangelio es mostrado como un mensaje. El Evangelio mostrado como un mensaje. En 1 de Corintios, el Evangelio es mostrado como un ministerio. En 2 de Corintios, el Evangelio es mostrado para ministros. El Evangelio es mostrado para ministros. Y en Gálatas, el Evangelio es mostrado a los mutiladores. A los mutiladores. En Romanos, en Cristo somos justificados. En Romanos, en Cristo somos justificados. Y se presenta en 1 de Corintios que en Cristo somos santificados. Santificado. También en 2 de Corintios, en Cristo somos santificados. Y en Gálatas, en Cristo somos, ¿alguien quiere? Juntamente crucificado con Cristo Jesús. Exactamente. Eso es para que ustedes entiendan este primer grupo que tiene que ver con la justificación, que tiene que ver con la santificación. Y lo vemos nosotros en sus común denominadores más pequeños aquí, para que ustedes entiendan que se presenta lo mismo, pero de una forma distinta. Y todos tienen que ver el uno con el otro. Ahora, vamos al libro de Romanos. Y quiero darte datos, hermanos. Y uno de los datos lo van a tener que llenar ustedes, porque no he tenido el tiempo para contarlo. Es muy fácil hacerlo con la computadora en inglés, porque tengo el paquete en inglés, pero el paquete en español usaron la Biblia del diablo y yo no quiero contar números ahí en esa Biblia. Ya falta la mitad de la Biblia, ¿verdad? ¿No? Romanos, el autor es Pablo. Fecha 60 después de Cristo. Significado del título: fuerza. Fuerza. Tema: la justicia de Dios revelada en el Evangelio. La justicia de Dios revelada en el Evangelio. Cristo es visto como nuestra justicia. Nuestra justicia. Y entre paréntesis vamos a escribir el capítulo 3, versículos 24 y 25. 3, 24 y el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Compara también y escribe Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jeremías capítulo 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual se llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No? Así es que Cristo es visto como nuestra justicia, profetizado y cumplido, como vimos nosotros. El versículo clave es Romanos capítulo 1, versículo 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Adivina lo que es la palabra clave, hermanos.
Se menciona 43 veces justicia. 43 veces. Capítulos 16. Versículos 433. 433. Palabras es tu tarea, hermanos. Cuéntalo. Una de las 50 veces que leas Romanos, cuenta las palabras, me llama por teléfono, me diga, lo incluyo aquí. Doctrinalmente, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Estoy tratando de dar, hermanos, un análisis completo. Vamos a la página 53. Estamos todavía, hermanos, en el libro de Romanos. Vamos a analizarlo más y más y más, siempre poniéndolo, hermanos, en tres grupos, siempre dividiéndolo en el común denominador más pequeño, tres. La justicia de Dios revelada a tres grupos. Y dejé ahí en la salvación del mundo, en la separación del judío, en la santificación de la iglesia. Si es que quiere tú entender el libro de Romanos, aquí viene, hermanos. La justicia de Dios revelada a tres grupos. El mundo, judío, iglesia. Ahí lo van a ver, hermanos. En el primer renglón que tienes ahí, escribe capítulos 1 al 8. O sea, en la salvación del mundo, capítulo 1 al 8. En la separación del judío, capítulos 9 al 11. 9 al 11. En la santificación de la iglesia, capítulos 12 al 16. 12 al 16. En el segundo renglón, en la salvación del mundo, tiene que ver con lo doctrinal. Doctrinal. En la separación del judío, tiene que ver con dispensacional. Dispensacional. En la santificación de la iglesia tiene que ver con lo práctico. Así es que Dios te va a enseñar doctrina, dispensación y práctico. Así se divide Romanos. La vamos a dividir y dividir y dividir hasta que, hermanos, llenamos tu cabeza con Romanos hasta la última gota, ¿no? Muy bien. Bajo entonces hay un montón de renglones. Y voy a empezar con el tercero. Hay un grupo, es un cuadro de renglones. Y el primero está abajo, la salvación del mundo. El segundo, la separación del judío. El tercero, la santificación de la iglesia. Y lo voy a dar así, de izquierda a la derecha. En la salvación del mundo, el primer renglón, a los pecadores gentiles. A los pecadores gentiles. En el segundo, en la separación del judío, a los hebreos elegidos. A los hebreos elegidos. En la santificación de la iglesia, a los santos de la iglesia. En la salvación del mundo, tiene que ver con lo teológico. Lo teológico. La separación del judío trata de lo nacional, hermanos. Del tema nacional. La santificación de la iglesia se trata de lo individual. Lo individual. En la salvación del mundo tiene que ver con la doctrina, como te dije. La separación del judío tiene que ver con la dispensación. En la santificación de la iglesia tiene que ver con tarea. Es lo práctico, es tarea que Dios te va a dar. Vemos la salvación del mundo, hermanos, en creencia, en conversación para el judío, en la iglesia en consecuencias. En creencia, en conversión, en consecuencias. Empezando con la salvación del mundo, habla de principios. Separación del judío, promesas. Santificación de la iglesia, prácticas, doctrinas prácticas. Vemos en la salvación del mundo sus mensajes. En la separación del judío, sus significados.
La santificación de la iglesia, sus ministerios. La primera columna, hay que escuchar. Segunda, hay que tener precaución. En la tercera columna habla de la acción. En la primera columna, justificación del mundo. Segunda columna, elección, hablando del judío. Y a la iglesia habla de exhortación. En los capítulos 12 al 16. Capítulos 1 al 8 pone el fundamento. Capítulos 9 al 11, preparación. Capítulos 12 y 16 habla de la construcción. Primeramente hay que tener el fundamento y luego una preparación para poder construir. Capítulos 1 al 8 habla de la fe. Capítulos 9 al 11 habla de la esperanza. Capítulos 12 al 16 habla del amor. Capítulo 1 al 8 habla de la ira de Dios. Mientras que el 9 al 11 habla de los propósitos de Dios. Y el 12 al 16 habla de las misericordias de Dios. ¿Estoy yendo demasiado rápido? Van a tener que ir al doctor para arreglar tus dedos, ¿verdad? Después de este curso. Capítulo 1 al 8 habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Capítulos 9 al 11 habla del poder de Dios. Capítulos 12 al 16 habla de la gloria de Dios. Cuanto a la salvación del mundo, capítulos 1 al 8 habla de la degradación del pecado. La degradación del pecado, que tiene que ver con la separación del judío. Capítulos 9 al 11 habla del diseño de la gracia. El diseño de la gracia. La santificación de la iglesia, capítulos 12 al 16, habla de la demostración, el camino. Hablando de estos mismos capítulos, estas mismas divisiones, vemos la filosofía cristiana en los capítulos 1 al 8 de redención. Redención. En capítulos 9 al 11, la filosofía cristiana se presenta de la historia. Y vemos en los capítulos 12 al 16 la filosofía cristiana de comportamiento. Redención, historia, hablando de los judíos, redención del mundo, historia de los judíos, comportamiento en la iglesia. ¿Ven ustedes estas divisiones, sí o no? ¿Lo ven? Hay mucha congruencia, ¿verdad? Sí. Sigue. Para ustedes entienden que estas divisiones es algo natural. En los capítulos 1 al 8 vemos la filosofía cristiana de la cosmología. Vamos a ver un poco más de esto en unos momentos, de la cosmología. En capítulos 9 al 11 se presenta la cronología. La filosofía cristiana de la cronología. Capítulos 12 al 16, conducta. Vemos la cosmología, porque habla acerca del universo, de las cosas creadas por Dios y cómo es que la justicia de Dios fue revelada a través de la creación. En cuanto a los judíos, la cronología. Y luego en la santificación de la iglesia, la conducta. En los capítulos 1 al 8, la justicia de Dios es recibida. Se presenta la justicia de Dios recibida. Los capítulos 9 al 11, rechazada por los judíos. Recibida por el mundo, rechazada por los judíos. Y vemos la justicia de Dios reproducida en la iglesia en los capítulos 12 al 16.
Hasta ahora ni hemos entrado en los versículos, pero ustedes están aprendiendo más y más y más, echando un fundamento bueno de Romanos, el por qué, el cómo y qué es el chiste de todo. Vamos a la página 54. Ya hemos visto Romanos, vamos a dar un vistazo de ojo de pájaro a Primera de Corintios. El autor Pablo. El autor Pablo, fecha 59 después de Cristo. Significado del título, cuerno de honor. Ponen entre paréntesis de honor, cuerno de honor. El tema, problemas de la iglesia. Problemas de la iglesia. Cristo es visto como el Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 4. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Si es que Cristo es visto como el Señor. Versículos claves, 1 Corintios 2, 7 y 8. 1 Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Son los versículos claves. La palabra clave, divisiones. La palabra clave, divisiones. Capítulos 16, versículos 437. Léalo y cuéntame las palabras, llámame o mándame un fax y yo lo pongo en las notas. Doctrinalmente, reprensión por fracasar en. Reprensión por fracasar en. 2 puntos y escribe viviendo la salvación. Una reprensión por fracasar en viviendo la salvación. Vamos a ver la Primera de Corintios a través de 2 divisiones naturales, capítulos 1 al 6, capítulos 7 al 16. En los capítulos 1 al 6 vemos divisiones sobre disciplina. Divisiones sobre disciplina. En los capítulos 7 al 16, divisiones sobre doctrina. Y hermanos, solamente entendiendo eso, sería ilógico tratar de sacar una doctrina acerca de lenguas en un libro que habla exclusivamente de divisiones. ¿No entienden, hermanos? Es una... Él está redarguyendo. Está tratando de reprender, hermanos. Están haciendo mal. Entonces, en un libro así, hermanos, no vas a ir buscando doctrina para cómo hablar en lenguas. Él está corrigiendo mala hablando en lenguas. Híjole. En los capítulos 1 al 6 vemos la reprensión por los pecados. Reprensión por los pecados. Mientras que en los capítulos 7 al 16 él presenta respuestas a preguntas. Respuestas a preguntas. Así es que, hermanos, no vamos a sacar una doctrina del bautismo por los muertos donde hay preguntas, ¿verdad? Tengo una mariposa que está andando aquí disfrutándose de todo. Lo vamos a ver, me imagino en las camas. Ahora está en la puerta tratando de salir y le hemos bloqueado su... En en los capítulos 1 al 6 de Primera de Corintios hay 7 correcciones. Se presentan 7 correcciones.
En los capítulos 7 al 16 se presentan 6 instrucciones. 6 instrucciones. Estas 7 correcciones en el penúltimo renglón, bajo capítulos 1 al 6, habla acerca de la desavenencia de la ética. Pone entre paréntesis ética. Mala ética. En los capítulos 7 al 16, las 6 instrucciones tienen que ver con problemas. Con problemas. Con dones. Pone entre paréntesis la palabra dones. En los capítulos 1 al 6 habla de disensiones. Se trata de disensiones. Mientras que en los capítulos 7 al 16 habla de decoro. 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 Segunda de Corintios, página 55 de sus notas. Eso solamente para darte un vistazo de punto de ojo de pájaro. En cuanto a estas epístolas, no vamos a meternos tanto, pero solo para que tengan en mente las otras epístolas para poder entender Romanos. Segunda de Corintios, el autor es Pablo. La fecha escrita 60 después de Cristo. El significado de título, de nuevo, cuerno de honor, entre paréntesis, cuerno de honor. El tema, ministerio del Evangelio. Ministerio del Evangelio. Ministerio del Evangelio. Cristo es visto como nuestra suficiencia, hermanos. Cristo es visto como nuestra suficiencia. El versículo clave es 2 de Corintios, o los versículos claves, 2 de Corintios 7, 6 y 7. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 6 y el 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Palabra clave, ministerio. Ministerio. Este es el libro, el manual para el ministro de Dios, hermano. Capítulos 13. Capítulos 13, versículos 257. Palabras. Cuéntale, hermanos, póngalo en un disquete y mándamelo por estafeta. Y yo lo recibo y lo pongo ahí en las notas. Amén. A ver, me están llamando, me lo mandaron por fax y ahora por estafeta. Doctrinalmente, reprensión por fracasar en viviendo la salvación. Reprensión por fracasar en viviendo la salvación. Vamos a dividir a 2 de Corintios entonces en 3 tareas. En 3 tareas. En 3 tareas. Capítulos 1 al 5, capítulos 6 al 9, capítulos 10 al 13, 1 al 5, 6 al 9 y 10 al 13. Y vemos que los capítulos 1 al 5 nos habla de cómo ser un ministro. Nos presenta el material como mi ministro. Capítulos 6 al 7 como padre. Capítulos 10 al 13 como un apóstol. Nos enseña cómo ministrar como ministro, como padre y como apóstol.
Capítulos 1 al 5, para explicar. Es para explicar. 6 al 9, fue escrito para exhortar. Capítulos 10 al 13 fue escrito para vindicar. Vindicar. El 1 al 5 fue para comunicar motivos. Para comunicar motivos. Capítulos 6 al 9, cómo preparar la ofrenda. Capítulos 10 al 13 nos enseña cómo defender las credenciales. Cómo defender las credenciales. En los capítulos 1 al 5 nos presenta el material a los corintios. Habla a los corintios. 6 al 9 habla a los conversos. Los conversos. Y 10 al 13 a los críticos. A los críticos. Si tú leas 2 de Corintios y de veras, ahí está. Capítulos 1 al 5, ajuste de cuentas. Nos llama a un ajuste de cuentas. Capítulos 6 al 9, a una buena administración. A una buena administración. Y capítulos 10 al 13, a una autoridad. Capítulos 1 al 5, vemos la cuenta. Mientras que el 6 al 9 hay una apelación. Capítulos 10 al 13 nos presenta con una respuesta. 1 al 5 nos presenta con la cuenta, 6 al 9 una apelación, 10 al 13 una respuesta. Capítulo 1 al 5 vemos el ministerio. Capítulo 6 al 9 la administración de ese misterio. Mientras que los capítulos 10 al 13 se concentra en el ministro propio. El ministerio 1 al 5, ministración de ese misterio en 6 al 9, y el ministro se presenta en el 10 al 13. En el último renglón, en los capítulos 1 al 5, vemos la consolación. La consolación. Capítulos 6 al 9, la solicitud. La solicitud. Y 10 al 13, la reprensión o la advertencia. Reprensión o la advertencia. Vamos a Gálatas, página 56, Gálatas. Este es el último de esta primera sección que tiene que ver con la justificación, la salvación. Romanos, 1, 2 de Corintios y Gálatas. Autor Pablo. Autor Pablo. Fecha 64 después de Cristo. Significado del título: lo que agregan de más. O lo que sobreagregan, o algo así, ¿verdad? Lo que agregan de más. ¿Sí se entiende? Tema: libertad en el Evangelio. Libertad en el Evangelio. Es parte del libro que tiene que ver con la justificación, pero sigue el fundamento de Romanos, sigue el redarguir de 1 y 2 de Corintios, y tiene que ver con corrección, instrucción. ¿Recuerdan? El bosquejo del Nuevo Testamento de las epístolas de Pablo. Perfecto. Libertad en el Evangelio. Cristo es visto como nuestra libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Nuestra libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es que Cristo es visto como nuestra libertad. Gálatas 5:1. Versículo clave, Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente,
porque el justo por la fe vivirá. Palabra clave, fe. Capítulos 6, versículos 149. Palabras, ustedes lo van a contar. Lo van a escribir en la trasera de un burro, le van a dar un golpe y mandarlo a Monterrey. En 3, 4 años, hermano, voy yo a saber lo que tú supiste. Doctrinalmente, corrección por fracasar en la enseñanza de la salvación. Corrección por fracasar en la enseñanza de la salvación. En Gálatas nosotros vemos 3 puntos de vista del Evangelio. Ahí lo dejé en sus notas. Vas a ver 3 puntos de vista del Evangelio. Capítulos 1 al 2, capítulos 3 al 4, capítulos 5 al 6. Capítulos 1 al 2, primer renglón. Su autenticidad. 3 puntos de vista del Evangelio. Se presenta su autenticidad. En los capítulos 3 y 4 vemos su superioridad. 3 puntos de vista del Evangelio. Su superioridad. Capítulos 5 al 6, su libertad. Así presenta el Evangelio. Se ve el Evangelio como la autenticidad, como superioridad. También el Evangelio es nuestra libertad. Nuestra libertad está en el Evangelio. En los capítulos 1 y 2 hay una narrativa personal. Narrativa personal. Capítulos 3 y 4 presenta un argumento doctrinal. Mientras que en los capítulos 5 al 6 vemos una aplicación práctica. Una aplicación práctica. Ustedes que quieren escoger sus libros, esto te va a ayudar mucho, porque van a entender el contexto global de tu libro, cómo dividirlo y todo. De ahí entonces hay que leerlo, escribirlo, buscar de Dios que Él te enseña, pero por lo menos vas a tener unas líneas para guiarte, ¿cómo se dice? Sí, algo así. ¿Una qué? Una guía, ¿verdad? Perfecto. Capítulos 1 y 2 es autobiográfico, mientras que capítulos 3 y 4 es teológico. En capítulos 5 y 6 vas a ver lo devocional. 3 puntos de vista del Evangelio: autobiográfico, teológico, devocional. Capítulos 1 y 2 se ve a Cristo. Se ve más que nada Cristo. 3 y 4, el contraste. Capítulos 5 y 6 vemos la conclusión. Cristo, contraste, conclusión. Capítulos 1 y 2 vemos la gracia. Se trata de la gracia. Capítulos 3 y 4 se trata de la ley. Capítulos 5 y 6 se trata del Evangelio. Los capítulos 1 y 2 vemos la revelación de Dios. Y pone el siguiente renglón que está abajo de la revelación de Dios en Cristo. En Cristo. La revelación de Dios en Cristo. Debería de ser un solo renglón, pero lo puse como 2. La revelación de Dios en Cristo. Capítulo 3 y 4 vemos la revelación de Dios en Moisés. Y capítulos 5 y 6 vemos la expectación de Dios en nosotros. La expectación de Dios en nosotros. Podemos hacer una otra división. Capítulos 1 y 2, el mensajero obstructor.
se presenta el mensajero obstructor. Capítulo 3 y 4 se presenta la evidencia histórica. La evidencia histórica. Capítulo 5 y 6, servicio celestial. Servicio celestial. Y con esto, hermanos, yo creo que lo que vamos a hacer es tomar unos 5 minutos de descanso, y luego regresamos y continuamos con una clase más en el análisis, y después de eso, antes de comer, vamos a terminar viendo entonces la armonía, las epístolas de Pablo vistas cronológicamente, y luego en la tarde vamos a empezar con Romanos capítulo 1, versículo 1. Amén.